Nos acercamos a la epístola del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, versículos del 11 al 15, reflexiones de fin de año. Sería el título de mi sermón. Regularmente oímos resoluciones de año nuevo, ¿verdad que sí? La cual, según las estadísticas, el 70% no se cumple. Pero muchas veces debemos reflexionar sobre lo pasado, reflexionar sobre la vida. Hay leyendas que dicen que Martín Lutero, cuando moría en su lecho, lloraba por todo el trabajo que se dejó de hacer y todo el trabajo que venía adelante, y él no iba a estar presente. Y el apóstol Pablo le decía con esa franqueza y autoridad apostólica a los obispos, a los ancianos de congregación, en Hechos 20, que él estaba seguro que después de su partida, lobos rapaces entrarían en la manada y no perdonarían la manada. Reflexionando, pensando. Y la vida del creyente es una reflexión continua. Anoche en el programa de radio estaba escuchando a los hermanos que valientemente y en forma muy buena llevaron el programa de radio, y alguien preguntó del concepto de Adviento, del niño que renace en nuestros corazones, y los teólogos que estaban allí en el programa de radio contestaron en forma correcta. Si Dios ha nacido en ti por el poder del Espíritu Santo, no vuelve a renacer, nace una sola vez. Pero en la reflexión litúrgica, cuando hablamos del renacer del niño en el corazón de cada cristiano, es la reflexión de nuevamente afirmar nuestra fe cristiana. Y en los versículos que vamos a leer, el apóstol Pablo prácticamente exhorta a la reflexión a los cristianos. Y le escribe a Tito, a ese pastor, ¿en qué consiste, y si podemos verlo así, esa reflexión? Dice así la epístola: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Oramos. Dios verdadero, tú que controlas todas las cosas, venimos ante ti en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Rey. Y en esta hora que vive nuestro país, que vive nuestra congregación, te pedimos que nos escondas bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. Perdona nuestros pecados. ¿Cuántas veces te hemos sido infiel? Y tú permaneces fiel. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. En esa reflexión
que podemos tener de fin de año, podemos comenzar pensando en nuestro culto diario a Dios. Martín Lutero exhortaba a una de sus congregaciones a que reflexionaran que cada mañana pertenece a Dios y que nos corresponde a nosotros como cristianos, decía el doctor Lutero, tributarle a Dios como era en la antigüedad los sacrificios matutinos y vespertinos en Israel, donde se recordaba a Dios desde el principio, desde la mañana, que sea la palabra de Dios, con lo cual nosotros debemos comenzar cada día. Una reflexión, una lectura bíblica. Porque la doctrina correcta, la doctrina bíblica emana del texto bíblico. Y solamente conociendo el texto bíblico, reflexionando en el texto bíblico, ahondando en el texto bíblico, es que la palabra de Dios penetrará hasta lo más profundo de nuestro ser y echaremos raíces. Ahora, el versículo 11 nos habla de algo muy importante, y es que la proclamación del Evangelio y de la gracia se ha extendido por el mundo. El apóstol Pablo dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esa proclamación busca la iglesia de Cristo que cada hombre la escuche, que se proclame que la solución al problema de la humanidad, el problema de pecado, ha sido resuelta por Dios. Pero ha sido resuelta mediante un regalo, la gracia. La gracia de Dios. Es una proclamación a todos los hombres. Es una proclamación de salvación a todos los hombres. Ahora, dentro de esa proclamación, el apóstol Pablo, de lo general, del macro, pasa al micro. Y en el versículo 12 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y aquí entonces llama a una reflexión el apóstol Pablo. El deber del creyente, el deber del cristiano, de esa salvación por gracia, de ese regalo de Dios, redunda en una enseñanza clara de los pastores y de los ancianos a la congregación. ¿Enseñando qué? Número 1, renunciando a la impiedad. Entonces esa palabra, renunciar, me llamó mucho la atención. Porque la renuncia implica un acto de voluntad. Es una resolución después de una reflexión profunda. Esa reflexión que emana de haber conocido a Cristo como único Salvador personal. Y por lo tanto, uno renuncia a la impiedad. Uno le da la espalda al mundo. Nuestra vida está escondida en Dios, dice el apóstol Pablo. Nosotros somos seres racionales. ¿Sabe? Leía una reflexión de Lutero sobre este pasaje y he pensado mucho si decirle la reflexión. Lutero fue el hombre para esa hora contra Roma. Era un hombre de un carácter firme, fuerte, sin reversa. Sin reversa. Tenía un solo cambio. Y cuando hablaba a esa congregación en Alemania,
usó unos términos fuertes y yo pensaba, ¿cómo lo habrán tomado los alemanes que oían ese sermón? Cuando hablamos de renuncia, hablamos que lo que hemos dejado ya no nos importa. Pero pueden haber varias razones para esa renuncia. Usted posiblemente renuncia a su trabajo por presiones indebidas, porque consiguió una nueva oportunidad laboral. Otros renuncian porque son unos vagos y quieren vivir del gobierno. Otros renuncian porque se van del país. Hay muchas razones para una renuncia. Muchas razones. Pero cuando hablamos de la renuncia al mundo, estamos hablando de que lo que había anteriormente y que nos atraía, aquello que nos envolvía, aquellos que nos llamaba la atención, a eso ya no pertenecemos. Renunciando a la impiedad, a lo impío, a lo que es contrario a la ley de Dios, aquello que es vacío, aquello que es banal, y a los deseos mundanos, aquello que busca lo suyo, aquello que no le importa la gloria de Dios, ni el avance del reino de Dios, ni el progreso de sus hermanos, renunciando a todo eso, aquello que es disoluto, aquello que odia a Dios. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y yo sé que ustedes están pensando todavía qué fue lo que dijo Lutero. Y voy a citar al doctor Lutero. Decía, citando este versículo, vuestra aspiración principal, decía el doctor Lutero, no ha de ser pues disfrutar de la existencia aquí en la tierra como los puercos y demás animales irracionales, no pensando en otra cosa que llenarnos la barriga y pasar los días terrenales en la mejor forma posible. Cierro la cita del doctor Lutero. Y a mí me trabajaba la palabra puerco y barriga, porque yo hubiera traducido cerdo y estómago. Entonces busqué a los traductores, y los traductores son alemanes y latinos, gente que tiene un conocimiento increíble del español y del alemán. Y entonces pensé en Lutero. ¿Cómo era Lutero? ¿Cómo hablaba Lutero? ¿Cómo Lutero quería llegar al corazón del pueblo alemán? ¿Cómo la reforma penetró hasta lo más profundo del corazón del pueblo alemán y del pueblo europeo? Porque se le habló al pueblo como hablaba el apóstol Pablo y como hablaba Cristo. Se le decía claro que aquí no hay reversa, que hemos renunciado al mundo, que hemos renunciado a aquellos que son enemigos de Cristo, por la excelencia de la salvación de la gracia, como dice el apóstol Pablo. Y que solamente los animales irracionales, los que se revuelcan en sus placeres, que viven para ellos, acumular para ellos, no tienen cabida en el reino de Dios. Ahora, el versículo 13, el apóstol Pablo nos dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Porque todos esos animales irracionales que nos hablaba Lutero, que están allá afuera, todos aquellos que no tienen una reflexión correcta según la ley de Dios, que no reflexionan según la piedad bíblica, sino que están con sus intereses, no tienen mayor esperanza que la acumulación de sus riquezas, de alimentarse bien, de tener amistades importantes. Por eso en muchas iglesias, hay muchas iglesias que son clubes sociales, y se ha trasladado el mundo a la iglesia
Y llegan mujeres encopetadas y señoritos a la iglesia, y los privilegios que disfrutaron en el mundo por sus riquezas y posiciones y títulos, lo quieren en la iglesia de Cristo. Aquí no hay cabida para eso. Porque la porqueriza del mundo no tiene lugar en el reino de Dios. Porque nuestra esperanza no está basada en esas cosas, sino lo que dice el apóstol Pablo, esa esperanza cierta, que Jesucristo volverá al planeta Tierra. Aguardando la esperanza bienaventurada, la esperanza feliz, la felicidad verdadera. El cristiano que ha renunciado a la impiedad en la reflexión, a los deseos mundanos, se ha convertido en un agricultor y sabe que tiene que morir todos los días como la semilla debe morir y esperar el fruto. Y la Escritura nos invita a hacer morir el orgullo, lo mundanal, aquello que dice el apóstol Pablo, que no es justo. Por eso nos invita a vivir una vida de sobriedad, en el cual el centro de la misma no son los lujos, ni las ganancias, ni los títulos. Y puede ser una contradicción, ¿verdad? Y puede ser una paradoja pensar que este cuerpo de muerte que va a la descomposición y que va en algún momento a apestar y va a llegar un momento en el cual ni queremos tener relación con el mismo, Dios lo convertirá en un cuerpo de gloria. Esa esperanza feliz y esa manifestación gloriosa, Pablo la enmarca en atributos importantes. ¿Sabe? Escuche bien. La palabra esperanza tiene que ver con esperar. Por eso cuando el apóstol Pablo dice que al final de los tiempos solamente quedará la fe, la esperanza y el amor, pero la más importante es el amor, dice eso porque cuando llegue todo ya no hay que esperar. La esperanza que desaparece, ya la fe que es por vista, va a ser por vista, porque lo que no veíamos lo vamos a ver. Pero el amor nunca dejará de ser. Entonces, cuando hablamos de esperanza aquí, tiene que estar enmarcada en lo eterno. Y hay personas que posiblemente esperan en la buena voluntad de los hombres, en la buena voluntad del patrono, esperanza fútil, en la buena voluntad posiblemente de algunos familiares, pero otros que son dignos de pena tienen una esperanza más frágil. Y algunos en su religiosidad pagana o su religiosidad totalmente quebrada, esperan en aquellos que ya han muerto y no han vuelto a vivir. Pero cuando el apóstol Pablo nos habla de esa esperanza bienaventurada, feliz, que no cae en lo irracional, sino en la racionalidad de Dios, en el control de Dios de todas las cosas, nos dice el apóstol Pablo que esa esperanza está basada en la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. Mira qué cosa, en la esperanza basada en que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, pero aún más, es nuestro Salvador. Pero esa salvación que nos habla el apóstol Pablo
solamente Dios la podía realizar. Por eso Pablo le dice, esperando en esa manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por eso nuestra esperanza es feliz, por eso nuestra esperanza es sólida. No está en arena movediza, está sobre la roca, sobre la peña, que es Cristo Jesús. Por eso los himnólogos le hablan de Cristo como la roca de los siglos. Por eso Voltaire, cuando moría en su lecho, ese pobre infeliz, moría en su lecho y decía, Nazareno, has ganado. Porque su afán y su vida era destruir el cristianismo y Cristo lo aplasta. Porque la fe de la iglesia está basada en la tumba vacía. Ahora, esto posiblemente la mente y la razón del mundo lo rechaza. La mente y la razón de los enemigos del cristianismo lo rechaza. Raras veces, dice el doctor Lutero, el hombre reflexiona en la vida después de la muerte. Y él añade algo que la verdad me puso a pensar en todos ustedes. Y él decía, por eso el hombre racional, enemigo de Dios, enemigo de la Escritura, enemigo de esta esperanza tremenda, no piensa en la vida después de la muerte. Y dice, y añadía el doctor Lutero, y le tiene miedo a la muerte. Señal evidente, decía Lutero, de que no esperaba otra vida. ¿Y en cuántos cristianos yo he hablado que le tienen miedo a la muerte? Y no hemos reflexionado, y es una exhortación de final de año, no hemos reflexionado en la vida después de la muerte. Y nos anclamos aquí, ponemos nuestro lastre, y no entendemos que la vida después de la muerte es la vida en la cual no va a haber más dolor ni más tristeza. Y la muerte será destruida. No reflexionamos en nuestro bautismo, señal en el cual, por medio del Evangelio, hemos entrado en la familia de Dios. Reflexionen más. Piensen. Siempre hablamos de escatología enmarcada en esa teología de discusiones algunas veces tan largas. Algunos cuando hablan de esta esperanza gloriosa, póngale que tienen 1 hora para hablar, 45 minutos hablan del anticristo, 10 minutos del falso profeta, y los 5 minutos que quedan, Cristo viene y si tú no estás preparado te quedas. ¿Qué esperanza es esa? No es la reflexión paulina que nos habla de la segunda venida como esa esperanza gloriosa, gozosa, la esperanza neotestamentaria que Jesucristo volverá al planeta Tierra. Ahora, miren cómo dice el apóstol Pablo en el versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y ese versículo tiene un contenido teológico brutal. Porque el versículo 11 habla de la proclamación universal del Evangelio,
Pero el versículo 14 habla de la redención particular de los suyos. Y el apóstol Pablo dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Es el acto de Dios en el cual el pecado queda reducido a la nada por la obra de Cristo. Es el acto de Dios por cuanto la cruz del Calvario no nos marca el camino de salvación, es la salvación. Es el acto de Dios donde el pecado para algunos abundó, pero el apóstol Pablo dice, sobre el pecado abundar, sobreabundó la gracia. Es la entrega de Dios por los suyos. Es la entrega de Dios por su pueblo. Es la renuncia de Dios. Escuche bien, la renuncia de Dios a todo aquel que le da la espalda a Cristo. Y es el frente de Dios por su pueblo. Pero aún más, nos habla de los títulos de propiedad de Dios. ¿Sabe lo que es un título de propiedad? Los títulos de propiedad están a nombre de aquel que es dueño de la propiedad. Y el cambio de ese título de propiedad se da en un manejo de compra y venta, en el cual hay dos partes, a menos que haya un abogado listo en el medio. Le voy a recomendar una novela de Manuel Seno Gandía, dentro de las publicaciones de Crónicas de un Mundo Enfermo, Garduña, una obra magistral, en el cual interviene un acuerdo de dos partes para que esa propiedad cambie de dueño y cambie de nombre. Y eso es un título de propiedad. Eso es un documento legal, incambiable, a menos que haya unos acuerdos para compra y venta o de ceder esa propiedad. Mire cómo dice el apóstol Pablo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo que propio. Dios es nuestro dueño. El título de propiedad lo tiene Dios. Y yo quiero saber qué abogado se va a acercar a nuestro Dios para invalidar ese título de propiedad. Ese título de propiedad que tuvo un precio en el Gólgota. Allí Cristo Jesús pagó nuestra deuda. En esa reflexión profunda, en esa reflexión pertinente de fin de año, nosotros tenemos que basar nuestra renuncia a lo que está afuera. Pero añade el apóstol Pablo, un pueblo propio, celoso de buenas obras. Porque ese pueblo que renuncia a la impiedad, ese pueblo que renuncia a la iniquidad, ese pueblo que renuncia a los deseos mundanos, como dice el apóstol Pablo, es aquel que es renovado para que sea luz en el mundo, sal en la tierra, como dice Jesucristo. Aquel que emite y que hace buenas obras para que el reino de Dios sea proclamado y el nombre de Cristo, como decía Jesús, el nombre de vuestro Padre sea que glorificado. Ahora, es interesante el versículo 15, porque dentro de esa reflexión Pablo le dice algo al pastor, a Tito, al pastor de la iglesia. Mire cómo le dice el apóstol Pablo a Tito. Esto habla, exprésalo, no lo calles, exhorta,
La palabra exhortar, la acción exhortar, el verbo exhortar. Exhorta. Exhortar. Recalcar. Llevar a cabo al pueblo. Enseñarle. Que hagan, que reflexionen en estas cosas. Que piensen, que mediten en la palabra de Dios. Por eso comenzamos diciendo que nuestra vida debe comenzar cada día con la lectura de la palabra de Dios, en la reflexión de la palabra de Dios. Que el Espíritu de Dios nos hable por la palabra de Dios, que nos exhorte por la palabra de Dios. Habla, exhorta y reprende con toda autoridad. ¿Y por qué reprender con toda autoridad? ¿Sabe algo? Le dije a ustedes que Lutero era el hombre para esa hora en el siglo XVI. Lutero tenía unas características en su personalidad muy interesantes. No solamente, como le dije, que no daba reversa, ¿verdad? No solamente que era un hombre de pan, pan, vino, vino. Era un hombre valiente. Y cuando fue a la dieta de Worms a enfrentarse al emperador Carlos V y al mundo conocido, ese solo monje hizo una peregrinación de Wittenberg hasta Worms. Y la gente salía de todas las casas a saludar a Lutero, al monje que se atrevía a retar al imperio y al papado. Y dice la historia que aún sacerdotes salían con fotos de otros reformadores diciéndole dale duro al papado, sacerdotes. Pero llegando a la ciudad de Worms, lo detuvieron. Le dijeron, no entres a la ciudad. Te esperan para matarte. No entres, por favor. Y Lutero dijo, aunque hayan demonios y diablos como las tejas en Worms, allí yo voy a estar. Y ustedes conocen la historia. Pero cuando Lutero muere, su sustituto era un hombre brillantísimo, Felipe de Melanchthon, o Melanchthon. Y Felipe era un humanista, conocedor de varios idiomas, profesor de teología, pero un hombre extremadamente conciliador. Y con Satanás usted no puede ser conciliador. Y con los enemigos de la iglesia usted no puede ser conciliador. Y con los enemigos de la moral aquí no hay conciliación que valga. Y en ese proceso de conciliación, de conversaciones con Roma, los teólogos luteranos, los historiadores luteranos conservadores, nos dicen que Felipe Melanchthon, ellos lo tratan, ¿verdad? Amigos luteranos al fin entre ellos son luteranos y se entiende, que Felipe Melanchthon cedió mucho, y cedió mucho, a tal punto que la reforma luterana entró en un problema histórico tan profundo en Alemania que muchos pensaban que Alemania volvía al catolicismo. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Lutero tenía claro, los reformadores tenían claro que a los enemigos de la ley de Dios, a los enemigos de la palabra de Dios, no se le da una pulgada de terreno. Y por eso decía, reprende con toda autoridad. La autoridad basada en la escritura, en la palabra, que no se equivoca. Porque todo aquel que desprecia la palabra, desprecia a Dios. Porque la ley de Dios es Dios mismo. Por eso añade el apóstol Pablo, nadie te menosprecie. ¿Y por qué el apóstol Pablo le decía eso a Tito? Que nadie te menosprecie por tu juventud,
que nadie te menosprecie porque posiblemente no tienes el abolengo. Oiga, ¿cuántos políticos en Puerto Rico hablaban de mucho abolengo? Hay uno que está preso en la cárcel federal allá afuera, que todo el tiempo hablaba, ¿verdad?, que era descendiente de Valdoriotti y de Castro y todo eso. Valdoriotti se había revolcado en la tumba con todo lo que hizo su descendiente. Aquí no hay abolengos, aquí no hay títulos de nobleza, aquí es la palabra de Dios. En esta reflexión, hermanos, de final de año, el apóstol Pablo nos invita a renunciar al mundo. El apóstol Pablo nos invita a vivir sobriamente, a vivir renunciando a todo eso, a vivir justamente, piadosamente, una vida pía delante de Dios, una vida pía delante de los hombres. Nos exhorta a que mantengamos la palabra de Dios firme, sin miedo, sin retroceso, sin miedo en ningún momento. Y en esta reflexión de final de año, recordemos que el centro del Evangelio es la cruz. Cristo, nuestra esperanza de gloria. Amén. Gracias te damos, Señor. Que tu palabra, Señor, quede en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermanos. Y acá, cuando hablamos del renacer del niño en el corazón de cada cristiano, es la reflexión de nuevamente afirmar nuestra fe cristiana. Y en los versículos que vamos a leer, el apóstol Pablo prácticamente exhorta a la reflexión a los cristianos. Y le escribe a Tito, a ese pastor, en qué consiste, y si podemos verlo así, esa reflexión. Dice así la epístola: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, nos acercamos a la epístola del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, versículos del 11 al 15, reflexiones de fin de año, sería el título de mi sermón. Regularmente oímos resoluciones de año nuevo, ¿verdad que sí? La cual, según las estadísticas, el 70% no se cumple. Pero muchas veces debemos reflexionar sobre lo pasado, reflexionar sobre la vida. Hay leyendas que dicen que Martín Lutero, cuando moría en su lecho, lloraba. Y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Oramos. Dios verdadero, tú que controlas una reflexión continua. Anoche en el programa de radio estaba escuchando a los hermanos que valientemente y en forma muy buena llevaron el programa de radio, y alguien preguntó del concepto de Adviento, del niño que renace en nuestros corazones, y los teólogos que estaban allí en el programa de radio contestaron en forma correcta. Si
Dios ha nacido en ti por el poder del Espíritu Santo, no vuelve a renacer, nace una sola vez. Pero en la reflexión litúrgica lloraba por todo el trabajo que se dejó de hacer y todo el trabajo que venía adelante, y él no iba a estar presente. Y el apóstol Pablo le decía con esa franqueza y autoridad apostólica a los obispos, a los ancianos de congregación, en Hechos 20, que él estaba seguro que después de su partida, lobos rapaces entrarían en la manada y no perdonarían la manada. Reflexionando, pensando. Y la vida del creyente es